A Jesucristo. Yo quiero hoy leer un texto y compartirlo con cada uno de ustedes. Yo quiero que, si usted es tan amable, vaya conmigo su Biblia, libro de Lucas capítulo 15, verso 11. Vamos a considerar varios textos de la palabra allí. Y yo sé que esta noche, gloria al nombre del Señor, es una palabra que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en nuestra mente y nuestros corazones para bendecirlo de una manera muy especial. Gloria al nombre del Señor. Libro de Lucas capítulo 15, verso 11. Cuando usted lo tenga, si es tan amable de confirmarme con un amén. Gloria al nombre del Señor. Pues póngase de pies y vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. Gloria a Jesucristo. Y la palabra del nuestro Creador serán leídas en el nombre de Jesús. Amén. Ellas dicen así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, diga conmigo lejos, a una provincia apartada, y allí, perdiciando sus bienes, viendo perdidamente, y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a fallarle. Verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar a su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Diga conmigo, nadie le daba. Y volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, diga conmigo, me levantaré, e iré a mi padre, diga conmigo, e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo, diga conmigo, un anillo, en su mano, y calzados en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Levante sus manos ahí donde está y dele gracias al Rey de Reyes por sus palabras. Padre, gracias te damos en esta noche. Espíritu Santo de Dios, toda la gloria, la honra, el poder, la alabanza, el honor sean dadas a ti, Señor. Padre, te pedimos por tu pueblo, Señor, por cada hombre, mujer de Dios que hoy nos encontramos en este lugar. Espíritu Santo, que tu palabra sean como martillo en el clavo, y que tú hagas conforme a tu propósito y a tu voluntad en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse si es tan amable.
Y mira al que le queda cerca y dígale: volviendo al corazón del Padre. Pero díselo serio, por favor. Dile: volviendo al corazón del Padre. Gloria al nombre del Señor. Y este es el tema que queremos tratar unos cuantos minutitos. Gloria al nombre del Señor. Y hemos tomado como base bíblica este texto que me llamó mucho la atención. Lucas capítulo 15 verso 11 revela a un hombre, a uno de los hijos. Dice la Biblia que este hombre tenía aproximadamente 2 hijos. Y dice que el menor se acerca a su padre y le dice: padre, yo necesito que tú me des la herencia, a su nombre sea la gloria, que yo necesito tener. Si nos fijamos en el trasfondo cultural, podemos entender y ver que no solamente el hijo heredaba cuando el padre estaba vivo, sino que en la cultura, para un hijo heredar, debía de estar el padre muerto. Ahora, si analizamos desde el punto de vista, podemos comprender que el hijo pródigo era el hijo que entendía que la capacidad de administración estaba sobre él para él poder recibir su herencia. Ahora, este es uno de los padres que me llama la atención, porque este padre en ningún momento le dijo al hijo que no le iba a dar la herencia, sino que él reunió su herencia y se le entregó a su hijo. Cuando yo analizaba la historia, yo pude entender algo, y es que este hijo necesitaba tener una experiencia. Diga conmigo: una experiencia. Por lo tanto, la experiencia que él quería tener necesitaba recursos para él poder hacer lo que estaba dentro de su corazón. Si analizamos la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que lo primero que este hijo o este niño aparentemente hace es que se va a una región lejos. Diga conmigo: lejos. Cuando él estaba en aquella región, la Biblia habla y revela que él comenzó a beber perdidamente. Fíjese en la historia. Él, mientras estaba bajo la cobertura de su padre, todo el tiempo caminaba bien, caminaba derecho, hacía todo lo que su padre le encomendase que hiciese. Pero inmediatamente él entendía que tenía la capacidad de administrar sus bienes, se lo pidió a su padre. Se aleja de su padre, inmediatamente alejándose de su padre, comienza a malgastar toda su herencia. Cuando él se encuentra en aquella región, dice la Biblia que se levantó una hambruna. Diga conmigo: una hambruna. Cuando se levanta aquella hambruna, ya él no tenía ninguno para él poder mantenerse, ni siquiera para malgastar. Dice la Biblia que él había malgastado todo con mujeres. Fíjese en la historia. Cuando un padre tiene cobertura sobre un hijo, cuando un padre le da paternidad, cuando un padre tiene la capacidad de mantener un hijo, hay hijos que aunque tengan la experiencia, aunque no tengan la experiencia y aunque aún no hayan pasado por momentos de dificultades, hay padres que conocen el destino profético de sus hijos. Para mí que este hombre en ningún momento le aconsejó en que él debía de gastar sus bienes, sino que de acuerdo a la formación del padre debía de caminar el hijo. Diga conmigo: debía de caminar el hijo. Por lo tanto, la enseñanza nunca fue expresada. La enseñanza todo el tiempo fue en modelo. A su nombre sea la gloria. Por eso este joven debía de ser como el padre, no porque el padre le diera un consejo, sino porque el padre modelaba, alabanza al Cordero de Dios, lo que él debía de hacer y lo que él debía de acontecer en su vida. Y así hay momentos en nuestra vida, quizás no hemos tenido un padre que esté atento con nosotros, quizás no hemos tenido un padre que tenga la capacidad de darnos un abrazo cuando nosotros necesitamos ser abrazados. Quizás no hemos tenido un padre que se ha acercado a darnos un buen consejo, que en los momentos de dificultad él no se ha preocupado por nosotros. Pero entendemos que cuando venimos al evangelio tenemos un Padre eterno, tenemos
tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos alguien que nos abraza. Tenemos alguien que nos dice: tú eres mi hijo. Tenemos alguien que nos dice: aunque no tenga fuerza, yo estaré contigo. A su nombre sea la gloria. Tenemos alguien que tú no lo estés viendo, está presente. Tenemos un Padre que es redentor. Tenemos un Padre que tiene la capacidad de modelarte cómo debe de ser el hijo. Alguien que está aquí todavía. Ahora mire la historia. Dios es el modelo perfecto del Padre. Cuando los discípulos se acercaron a Cristo, Mateo capítulo 6 verso 9, y le preguntaron: ¿cómo debemos de orar? Muéstranos cómo nosotros debemos de orar, porque Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos cuál era la oración que ellos debían de hacer. Cristo le dijo: está bien, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todo hijo debe de conocer a su padre. Todo el que se representa como hijo tiene que tener una comunión con el Padre. Por eso el modelo del Padre es el hijo. Alguien que está aquí todavía. Por eso me llama la atención en un momento determinado, Juan capítulo 14 verso 12, Felipe se acerca a Jesús y le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y Cristo le dice a Felipe: tanto tiempo tengo dentro de ustedes y aún no me conocen. Lo que hace el Padre yo lo hago hasta ahora. Cristo le estaba diciendo: no es necesario que tú veas al Padre visible. La obra que yo hago también le está haciendo el Padre. Por eso hay gente que Dios le dice: tú representas un hijo, porque lo que hace el Padre lo hace el hijo. Alguien que está aquí todavía, diga conmigo: se me transfirió una genética, y lo que se me transfirió me hace ver cómo es Él, me hace caminar como camina Él, me hace hablar como habla Él. Por eso usted nunca va a enseñar a su hijo a ser hijo. El hijo viene con la genética del padre. Por eso es que su hijo, de acuerdo a los rasgos distintivos que tenga la persona, escuche bien esto: la mujer no es quien pone el genoma, quien pone el genoma es el hombre. Por lo tanto, el hombre tiene la capacidad de engendrar. Diga conmigo: engendrar. A su nombre sea la gloria. Y la mujer tiene la capacidad de incubar el óvulo que engendró el hombre. Diga conmigo: esto se trata de tener la capacidad de ser uno dentro de la casa. Alguien debió de decir amén aquí, por favor. Esto no se trata de que el hombre sea el que pone el genoma, sino de que todos dos estemos en combinación para lo que Dios trajo puede fecundar en un Yo no sé si tú me estás entendiendo, por favor. Diga conmigo: lo que Dios me dio. Dile conmigo: no se va a morir. Lo que Dios me dio va para afuera. Lo que Dios puso dentro de mí, el diablo no lo va a matar adentro. Lo que Dios puso dentro de mí, diga conmigo, va para afuera. Ahora fíjese en esto: el hombre pone el genoma. El hombre invierte en sí o en la mujer la capacidad de poder ser productiva. Pero fíjese que la mujer es el quien cubre el óvulo, pero el ADN se transfiere por medio del hombre. Por eso usted se va a dar cuenta que los hijos tienen un rasgo distintivo como el padre. Quizás tienen el mismo carácter. Por ejemplo, mis hijos, los dos se parecen mucho a mí, porque quizás yo tengo el genoma más fuerte que mi esposa. Alguien está aquí todavía. A su nombre sea la gloria. Pero quizás mis hijos tienen el carácter de su madre. Alguien está aquí. Porque por lo tanto ellos pusieron una parte y el hombre puso una parte. Pero fíjese en esto: a mi hija o a mi hijo yo nunca
nunca le dije que era su padre. ¿Cómo ellos se dieron cuenta que yo era su padre? Diga conmigo, porque el ADN es el código genético que guarda toda la información para revelar algo que estaba oculto. No, yo no sé si tú estás aquí hoy. A su nombre sea la gloria. Por eso es que a los hijos no hay que enseñarlo a ser hijos. Los hijos vienen por naturaleza. Habrá alguien aquí todavía. A su nombre, este mensaje como que no era para acá. A su nombre sea la gloria. Por eso Dios te está diciendo: no tengo que enseñarte lo que a ti te corresponde como herencia que debes de hacer. Por eso al hijo pródigo nunca se le enseñó a ser hijo, porque él sabía que su herencia ya era para él. Alguien está aquí todavía. Y hay gente arrebatando lo que ya le pertenece, y hay gente buscando lo que tienen en sus manos. Si tú no identificas lo que tienes, no puedes manifestar lo que se te dio. Y es que la gente no entiende que hay algo que se te depositó, y lo que se te depositó fue una herencia. Si Cristo es tu padre, ya tú tienes la herencia en tus manos. Porque según la cultura en todos los países, para usted poder recibir la herencia de su padre, usted debe de tener un testamento. Alguien está aquí todavía. A su nombre sea la gloria. Pero Pablo se atrevió a decir algo que a mí me llamó la atención, y es que Pablo se atrevió a expresar una palabra. Y Pablo dijo, anulando el acta que hacían en contra nuestra. En el libro de Colosenses me parece entender. Allí Pablo expresó esta palabra y dijo: y clavándole en medio en la cruz del Calvario, Cristo murió para anular el acta que estaba en tu contra y darte la herencia que a ti te pertenece. Por eso Cristo dijo: Padre, la herencia mía es que ellos sean uno como yo soy uno contigo. Alguien debió de decir amén aquí. Cuando tú eres un hijo, no hay que llamarte la atención porque tú tienes la unidad del otro. Te duele lo que al otro le pasa. En vez de criticar y dar la lengua, tú sabes que lo que el otro está haciendo a ti debe de dolerte. Ahora sí es verdad que es tan serio. Pero si a su hermano le pasa algo, usted le va a doler. Pero si usted no es hijo, a usted no le duele nada. Hay un dicho que dice que la sangre pesa más que el agua. A su nombre sea la gloria. Por eso hay gente que si le topan a uno de sus hermanos, aunque ellos sean cristianos, se le ve el cristianismo. Su nombre sea la gloria. Alguien está aquí todavía. ¿Sabe por qué? Porque te duele. Pero cuando tú estás en Cristo, tú eres uno con tu hermano. Tú compartes el mismo Padre que comparte Él. Tú tienes la misma idea que tiene Él. Los mismos objetivos que tiene Él los tienes tú. Alguien está aquí todavía. Pero eso no es todo el mundo, Adrián. Eso es solamente aquellos que representan que son hijos dentro de la casa. Desde el principio Dios se reveló como un padre amoroso y cercano. No es un padre distante ni absoluto. Es eterno, justo, protector y siempre está presente. Su paternidad define cómo debemos de ser padres nosotros. El modelo a seguir de un padre es Cristo. Porque Cristo, antes de ser padre, era hijo. Y nadie puede llegar a ser padre si primero no pasa por ser hijo. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente quiere ser padre sin primero aprender a ser hijo. Y necesitamos hijos para que se conviertan en padres. El proceso no se va a acelerar. Tendrás que pasar por hijo para luego llegar a ser padre. Y si tú no honraste a tu padre, tampoco tus hijos te van a honrar.
Yo pensaba que usted iba a decir amén aquí, por favor. A su nombre sea la gloria. Cristo andaba con 12 discípulos, pero no todos eran hijos. La Biblia dice que había uno llamado Juan, que se acostaba en el hombro de Cristo. Para mí que Juan era uno de los hijos que Cristo amaba. ¿Sabe por qué? Porque Juan entendía que su debilidad era él. El estar con Cristo lo era todo. Quizás usted puede definir a Pedro como que Pedro no era un hijo, pero escuchen esto: Pedro era uno de los hijos más fieles, porque Pedro, sabiendo que tenía un carácter fuerte, Pedro nunca negó de estar presente delante de Cristo. Escuche esto: no es que Pedro negó a Cristo porque él quería, es que él debía de ser primero hijo para ser padre. No sé si alguien me entendió. Pedro en la Biblia nos revela que Pedro tenía una cercanía con su padre. Por lo tanto, él nunca aprendió a tener paternidad. Pedro era un seguidor, pero ese seguidor lo negó hasta que se convirtió en hijo. Wow. La gente te van a negar mientras sean seguidores, pero cuando se conviertan en hijos, nunca van a negar que están contigo, porque sabe que el hijo no niega a su padre. Y aún Pedro, negando a Cristo, le dijeron: tú te pareces a él, tú caminas como él, tú hablas como él, aún viste como él. Diga conmigo: cuando el ADN se transfiere, aunque tú quieras negarlo, te vas a parecer a él. Aunque tú quieras decir que no, serás como él. Diga conmigo: el hijo representa al padre. Dios nos llama a ser padres perfectos, sino padres presentes, humildes y guiados por el Espíritu Santo. El volverse un modelo de padre a seguir implica caminar en la capacidad de ser hijo. Cuando tú caminas en la capacidad de ser hijo, tú sabes que siendo hijos, tú tendrás beneficio de hijo. Por eso usted se va a topar con gente dentro de las congregaciones que nunca van a aportar ni siquiera a la visión, porque ellos solamente son visitantes, no son hijos. Hello. Pero fíjese en algo en la historia. Cuando este joven se encuentra pasando una dificultad, cuando dice la Biblia que allí había una hambruna, él se acerca a uno de los nativos de ese lugar y este hombre le dice que vaya a apacentar los cerdos. Y dice la Biblia que él deseaba llenar su barriga de las algarrobas. Usted sabe lo que es la algarroba. Era la cosa más insignificante en el momento. Era la sobra que los cerdos dejaban. Era lo que a los cerdos les daban de comer. Alguien que está aquí todavía. Y él deseaba comer eso. A su nombre sea la gloria. Y este joven pasó de ser alguien que tenía autoridad, que tenía paternidad, que tenía llamado, que tenía herencia, a ser alguien sin nada. Eso le pasa a los hijos que son desobedientes a la palabra de Dios. A alguien que está aquí todavía, a su nombre sea la gloria. Porque hay hijos que quieren o entienden que tienen más capacidad que el padre, y ahí es que está el más grave error. Por más unción que tú tengas, por más conocimiento que tengas, nunca debes de deshonrar el manto que carga tu padre. A alguien debió de decir amén esta palabra. A su nombre sea la gloria. Por eso este joven no entendía que su padre conocía el propósito por el cual él había pedido su herencia
herencia, pero el padre nunca lo detuvo, porque hay hijos que hay que dejarlo, que tengan su experiencia, que tengan su tropiezo. ¿Sabe para qué? Para que reconozca que ellos tienen un padre que lo está esperando, que ellos tienen un padre que vela por ellos, que ellos tienen un padre que cree todavía en ellos. Ahora note algo. Dice que él volviendo en sí, diga conmigo, volvió en sí. Cuando una persona entra en sí, es que se autoanaliza a sí mismo. Por eso lo que este joven hizo fue que se autoanalizó. Diga conmigo, se autoanalizó. Y cuando él se autoanalizó, entendió que él tenía más con su padre que lo que le habían dado de herencia. Oh, Dios mío, a su nombre sea la gloria. Por eso dice la Biblia que él pensando dijo: yo voy a ir donde mi padre y yo le voy a decir, he pecado contra ti y contra el cielo. Porque el que quiere ensuciar tu manto no solamente peca contra ti, sino que peca contra aquel que te puso. Alguien debió de decir amén aquí, por favor. A su nombre sea la gloria. Por eso me llama la atención que cuando él va llegando a la casa de su padre, cuando un padre tiene amor, cuando alguien tiene paternidad, en vez de señalarte te dice ven, en vez de acusarte te dice te voy a restaurar, en vez de, Dios mío, de botarte te dice ven que yo te abrazo, ven que yo creo en tu llamado, ven que yo creo en ti todavía. Y dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, diga conmigo lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Si hubiese sido un padre orgulloso, si hubiese sido un padre arrogante, si hubiese sido un padre sin amor, ¿sabe lo que iba a pasar aquí? Le iba a decir: tú no tienes nada que buscar en esta casa. Pero esta casa no es una casa como las demás. Esta es una casa de restauración. Y Cristo dice: ven como tú quieras, que aquí yo te voy a formar como hijo. Ven como te dé la gana, que aquí te vamos a formar como hijo. ¿Sabe por qué? Porque el hijo tiene herencia, y el que tiene herencia tiene gobierno, y el que tiene gobierno tiene casa. Así es que venga a la casa de Dios, que aquí no te vamos a desechar, te vamos a abrazar.